Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre el Instinto y la Estrategia, nuestro segundo programa dirigido, conducido por Diana y por Juan Mauricio, Diana Lucía Muñoz y Juan Mauricio Prieto, de la Fundación soymujer.co. Diana, Juan Mauricio, ¿cómo están? Hola Andrés, a la audiencia, muy bien, súper bien, muy contentas nuevamente de estar acá en este segundo episodio de Entre el Instinto y la Estrategia, entre la estrategia y el instinto. Bien, bien, Andrés, y bien para todos. Estábamos esperando desde por la tarde, estamos hablando de este momento y ya nos gusta. Ya es como un tema que está en la agenda y que no se puede cambiar. Qué bueno, cosa que me alegra, me hace sentir bien. Y pues de eso se trata, que sea un espacio que ante todo sea divertido. Creo yo que es el pilar debe ser divertirse, que es algo que pues garantiza que uno va a hacer las cosas con pasión. Y bueno, lo demás yo creo que va llegando por añadidura, ¿no? Cada vez vamos yo cada vez creería que cometo menos errores. Y bueno, eso es porque me gusta, pero sigo embarrándola todavía. Sí, sí. Bueno, ¿Y sí, cómo te ha ido hoy, Andrés? ¿Qué ho- tal tu día? hoy fue un día duro porque tocó hacer labores a ver, cómo me explico, labores, digamos, muy físicas. Estuvimos mi esposa y yo cambiando la cama de las cabras. La cama es, digamos, como limpiando el piso. Y después de un periodo considerable de tiempo hay que hacerlo, que es sacar, digamos, el popó y bueno, en fin, o sea, cosas que se hacen con el tema de animales, pero resulta que lo bueno es que eso que sacas cuando limpias la cama de las cabras, que es una mezcla, pues como ya lo dije, de caprinaza, que es el popó o estiércol de las cabras, mezclado con viruta de acerrín o cisco, eso lo ponemos a descomponer y se convierte en un abono de síntesis biológica muy potente, muy seguro, ante todo muy seguro, porque hay abonos que son de síntesis biológica o abonos orgánicos que si no se tratan bien, por más que sean muy orgánicos, son más peligrosos que una puntilla en un tobogán. Por Uy, ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la gallinaza y la pollinaza, el estiércol de animales que su dieta no es a base, o sea, animales no herbívoros. Por ejemplo, sí, las gallinas, las aves de corral, los pollos de engorde y yo diría que también los cerdos son abonos que tienen una carga bacteriana, un tema de niveles de enterobacterias muy alto, y ya hemos escuchado algunas granjas de nuestros amigos que presumen y se vanaglorean de ser agricultores orgánicos. Ya hemos escuchado, bueno, no en Colombia, pero sí en otros países, temas muy graves a nivel de consumo por temas de Escherichia coli. Entonces oh, ya en Estados Unidos ha habido muertos, creo que en España también, y el común denominador son explotaciones agrícolas que utilizan este tipo de abonos. Entonces, bueno, son abonos que muy bueno que sean, digamos, de síntesis biológica, pero no por eso quiere decir que son seguros. Hay que tener, digamos, unos periodos de descomposición, hay que apoyarse en microorganismos biológicos también para que ayuden a acelerar dichos procesos de descomposición y que los niveles de enterobacterias sean o estén dentro de los límites permisibles. Ya. Ok. Imagínate, parece que estuviéramos escuchando a un ingeniero agrónomo, Pero no. Eh, pero no. pero no.
no, no, soy un cuentero, un enredador de serpientes. No, mentira, no, algo se aprende, es que toca aprender cuando uno se mete en un negocio y no Total. porque, mira, no, yo les cuento, no porque yo sea un tipo muy honorable, no, soy un tipo muy miedoso. Entonces, a mí me daría mucho miedo, siempre me dio, o me da mucho miedo ir a través de un producto que yo haga, hacerle daño a alguien. Me daría mucho, pues me daría mucha cagada con la persona y también me daría pavor que me demanden, pues. Claro. Creo que a cualquiera, bueno, Sí, me refiero a personas responsables con sí, conciencia, porque bueno, habrán otros que sí les importará cinco. sí. De hecho, las prácticas en temas agrícolas son pésimas. Acá en Colombia son pésimas, pésimas. O sea, uno ve la gente que cultiva o que siembra productos de ciclos de vida cortos como las lechugas, uno los ve abonando con gallinaza y yo no sé aquí por qué no ha pasado nada grave. Yo creo que porque tenemos un no sé, debemos tener El unas estómago defensas. ya está, ya lo Sí, tenemos sí, sí, acostumbrado. sí, yo creo que es eso. Ya tenemos como una barrera ahí, pero Sí. igual yo creo que hay que adoptar buenas prácticas y muchas veces la gente se queda, no, es que somos orgánicos y hay mucha, con todo el respeto de los hippies, yo respeto mucho el hippismo, pero ya cuando se meten a incluir teorías hippies y pendejadas en temas tan delicados como la alimentación, ahí sí no los respeto ni cinco, me les voy encima y porque sí, son muy irresponsables. Entonces venden ese cuento de, ay, somos orgánicos, peace and love, y te venden un tomate que no necesariamente lo siembran ellos, lo compran en la galería y te lo venden 7 veces más caro. Y echan es un cuento. Entonces, no, no, no. O sea, a la gente hay que irle con la verdad. Hay que irle con la verdad y bueno, es eso. Yo creo que uno cuando vende comida debe vender verdades. Y mencionaste una palabra clave para el episodio de hoy. Mencionaste Sí. verdad, verdades. Y Y mentiras. así, Y mentiras y gigantes. preciso vamos Sí, entrando sí. en En el tema materia. principal. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no sé si le recordamos a la audiencia en lo que quedamos la semana pasada, la dinámica que empezamos. Sí, por supuesto, claro, incluso pensando en las personas que por primera vez nos escuchan hoy, este programa, este podcast, audio podcast específicamente, nació a raíz de que en Soy Mujer publicamos un libro que se llama Mujeres Emprendedoras entre el instinto y la estrategia. Y en una de sus páginas finales ya habíamos contado que nos acompañaran a diversas actividades que íbamos a llevar a cabo luego de la publicación. Y la publicación ya la hicimos en junio aproximadamente de este año. Venimos haciendo diferentes actividades presenciales, virtuales, híbridas. Y ahora el audio podcast es uno de estos proyectos con la finalidad de llevar más allá de lo que contamos en 300 páginas, porque en el emprendimiento, un tema inacabado, inagotable, hay todavía muchísimo que contar. Entonces, una de esas canales específicamente es este audio podcast. Bueno, Y perfecto. Juan Mauricio, no hemos escuchado a Juan Mauricio. Sí, básicamente lo que hicimos fue primero conocer la historia de Andrés, que no había tenido la oportunidad En el de episodio en el anterior. episodio anterior. Y después sí empezamos a hablar cosas muy interesantes sobre el emprendimiento, donde quedó inconclusa pues, varias temas que queremos continuar esta vez. Sí, así es. Y contarle a la audiencia también que esta propuesta de abordar varias preguntas es porque en el libro está dividido prácticamente en tres partes y una de sus partes es unas entrevistas que hicimos a varias mujeres que viven acá en América del Sur, en Centroamérica y el Caribe, y dentro de esas preguntas ya el episodio anterior se lo recomendamos, está en YouTube y también está en las redes sociales de Soy Mujer para que se pongan al día.
planteamos algunas preguntas y ya habíamos acordado abrir el capítulo hablando de las grandes mentiras en el emprendimiento. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy, Es que me una, parece súper emocionante. sí, es una pregunta de hecho muy bacana que hace Diana en el libro pues yo la vi, no sé, creo que en todas las entrevistadas, ¿no? Y es, ¿cuál crees que es la mentira más grande que se le dice a las emprendedoras, o en este caso emprendedores, con mayor frecuencia y quién la dice? ¿Sí? O sea, cuál es la mayor mentira y cuál es el mayor mentiroso, mejor dicho, en temas Sí. de emprendimiento? Imagínate que yo esperaba, o sea, nos estamos devolviendo al 2021, que fue la época en la que realicé las entrevistas. Pensaba que me iban a mencionar nombres propios, que iban a mencionar entidades, pero no fueron, las respuestas fueron muy generalizadas y bueno, lo interesante es que sí dieron muy buena información. Sí, sí, y todas coinciden, ¿no? Todas, o sea, no, mentira, todas no, pero digamos que hay como un patrón. Sí, así es. Yo, por ejemplo, estaba repasando las diversas respuestas que dieron y tengo un listado como de 8 o 9. Igual pues no las vamos a leer todas porque también lo interesante es que las personas puedan adquirir el libro que está impreso, que está digital. Entonces aquí igual también nosotros, tanto Andrés como Juan Mauricio y Diana, también vamos a dar nuestras propias respuestas porque las respuestas que están en el libro son fueron hechas o más bien esas respuestas corresponden a emprendedoras que entrevistamos, a mujeres que apoyan el emprendimiento o que están vinculadas a entidades en torno al emprendimiento femenino. Incluso también entrevistamos a intraemprendedoras. Entonces aquí también vamos a hablar desde nuestros puntos de vista de Andrés, Juan Mauricio y Diana. Bueno, ¿quién Es arranca? más, es más, Andrés, Sí, hay algo aquí para anotar. Contarles que el sábado pasado fue un éxito. La verdad, fue la familia, fueron amigos. En la inauguración del libro fue algo muy bonito, muy acogedor. Creo que. Y el lugar donde se hizo, el lugar fue el Centro Cultural del Banco de la República. Y la verdad fue muy acogedor. Todos estuvieron muy contentos de escuchar. Se sacaron fotos. Diana era la estrella. rockstar, la rockstar. Sí. Y fue un momento muy, muy bonito. Mucha gente compró el libro, otra gente pues se le dio como agradecimiento por estar en ese espacio. Porque el año pasado hicimos un proyecto que se llama Mujeres 4RI, que es Mujeres en la Cuarta Revolución Industrial, y habíamos quedado con el compromiso de entregar los ejemplares a las emprendedoras que terminaran el programa. Entonces, por diferentes situaciones, un año después fue que realmente ya pudimos llevar a cabo este compromiso. Entonces, sí, fue muy especial, pues ya hemos estado viajando por otras ciudades y como nacimos aquí, soy mujer, nació acá, entonces pues, y acá está la mayoría de nuestros familiares, entonces eso lo hizo un momento muy especial. Ok, no, qué bueno, me alegra mucho. Yo quise ir, tuve toda la intención, pero bueno, pasan cosas de última hora. Sí. Tenía que firmar unos papeles por una aplicación que estoy haciendo no para irme, sino aplicando a una ciudadanía X. Entonces, bueno, coincidió que mi madre subía a la finca o subió el sábado y estábamos en función de eso y bueno, tristemente no pude, pero de verdad me alegra mucho que les haya ido bien. Y además siempre te sentimos muy cercano porque imagínate, ya entiendo, si no me equivoco, este ya es nuestro cuarto encuentro, Andrés, ya también te leíste el libro, entonces Sí, te sentimos muy cercano a la obra y bueno, a este proyecto en especial también ahorita que estamos ya realizando el audio podcast. bueno, no, chévere. Bueno, entremos en materia y bueno, ya habíamos planteado la pregunta. ¿Quién arranca respondiendo? A ver, Juan Mauricio.
La pregunta, bueno, repetimos la pregunta, Juan Mauricio. Cuál creemos que es la mentira más grande que se dice en el ecosistema emprendedor y quién la dice? Yo creo que no hay un nicho de mercado específico. Si hablamos o bueno, si hablamos de Latinoamérica y en especial en Colombia, que es muy parecido al resto de Latinoamérica, Sí, creo que la mayor mentira que nos hacemos los emprendedores es creer que salir sin un mínimo plan, eh, vamos a tener esa suerte de tener resultados. Y eso sucede por algo muy específico. Nosotros los latinoamericanos eh, tenemos en general, porque finalmente yo no soy creyente, soy agnóstico además. Eh, el creer en algo hacia afuera, en un Dios, en alguien, en un Salvador, creo que nos ha coartado demasiado nuestra mente y nuestro espíritu. Siempre creemos que hacia afuera hay un milagro, algo que nos va a salvar. Y creo que el latinoamericano todo el tiempo es así. En Colombia la mayor mentira para emprender es esa. La primera es, yo voy a empezar y Dios sabe que me va a ir bien. Entonces sales a la calle, sales a hacer todo el trabajo para vender un producto, te estrellas y al final dices, Dios no quiso. Entonces creo que a veces esas mentiras de salir primero creyendo que alguien nos va a ayudar y no tener en cuenta que somos los primeros y responsables absolutos de cada acción para que haya un resultado es fundamental. Y no es solamente la idea de haber un plan. Por ahí escuchaba, bueno, uno escuchaba a muchos emprendedores y empresarios y la mayoría coincide que es persistencia. La persistencia y las ganas de salir adelante y de resistir en momentos complicados. Porque ahí es donde la mayoría de gente se siente excluida de Dios. Entonces, no digo que soy ateo porque sería negarme a mí mismo. Entonces, yo creo que la idea es que creer que nosotros somos creadores a imagen y semejanza. Así que hay que tener un plan mínimo y persistencia, persistencia, persistencia. Eso, el emprendimiento no es una cosa de un año. Hay que sufrirlo. Y ese es el mayor engaño de los emprendedores. pero ese engaño es, ok, un engaño o una mentira que se vende el mismo emprendedor según lo que estás planteando. No, o sea, no se la dice nadie, sino que la asume, o de pronto es una mentira que le dicen en la casa, mi hijo, usted puede, hágale. Exacto, exacto. Y es más peligrosa. Porque uno debe bueno, sí, acabas diste un ejemplo muy grande. Y los papás, tanto papá y mamá, siempre nos van a ver los mejores y los más bonitos. A mí no, Entonces, pero bueno. entonces, entonces fíjate que cuando uno entra en eso, es bueno que crea en uno y uno cambiar su percepción porque es lo primero. Pero hay que tener los pies en la tierra. Y lo primero es uno mismo, ¿no? Frente al espejo de decir, bueno, quiero hacer esto. ¿Qué necesito para hacer esto? No salir a hacer cosas como a la ligera. Aquí el emprendimiento es como yo le digo, ¿por qué? Más como por embeleque que otra cosa. Quiero vender cualquier cosa y salen a vender lo mismo de siempre. O sea, no hay un plan específico, para nada. Y siempre pongo el ejemplo que realmente a mí me rompió la cabeza con eso, es porque todo se puede hacer. Yo siempre salía y veía, por ejemplo, todos esos institutos de idiomas y decía otro instituto de idioma y se van y vuelven otros. Pero resulta que yo decía, esto no va a funcionar. Y de pronto llegó, por ejemplo, esta marca que está en Internet eh, y rompió con todos los esquemas porque lo virtualizó. Open English, Entonces, exacto. uy, pero es un desastre. Sí, Yo tomé, pero no, exacto, mucha gente tiene, pero hay otras versiones de esto que han mejorado. Además, hoy en día tú puedes bajar tu chat GPT, le pones un nombre y le dices, quiero aprender contigo inglés y te arma un plan para estudiar inglés. ah, qué bueno. Tú puedes hablar con inglés con él. Entonces, ¿cómo se va viendo, cómo uno va viendo las ideas, los modelos de negocio, cómo van cambiando? Entonces, sí hay que entender que hay que tener un plan mínimo y tener la capacidad de aprender, porque el emprendedor tiene que tener una capacidad de aprender rápidamente, porque la incertidumbre es demasiado grande. Entonces, la primera mentira es uno mismo. Ok, O sea, interesante. Yo mentirse. no lo había visto así, me parece súper interesante.
Diana, Bueno, mira, en primero cuento un poco consolidando algunas respuestas de las emprendedoras, o más bien de las entrevistadas mejor, y para descartarlo. ¿A qué me refiero? A que varias de ellas en su entorno decían que una de las mentiras más grandes era, por ejemplo, que las mujeres no podían emprender, o sea, asociados a temas de roles de género, que por supuesto vemos que es falso, es completamente falso, a no ser que la misma mujer sea la que se invalide en su propósito de crear su iniciativa emprendedora. Entonces ahí volvemos al mismo punto. Y eso me recuerda mucho una de las respuestas de las entrevistadas y en las que hablaba era como, más bien es como, ¿qué mentiras son las que nos decimos a nosotras mismas? Compartíamos esa reflexión en ese momento. Entonces, esa parte me gustó muchísimo porque mira que tiene mucha profundidad. El entorno puede decirnos cantidad de cosas. sí, Sin embargo, parte de nosotras, ¿qué tanto aceptamos eso? Y de otro lado, claro, tener esa conciencia de pararse en esa actitud de emprendedora, de crear una iniciativa empresarial y decir, bueno, ¿cuáles son esas condiciones que necesitamos o que requiero para llevar una apuesta comercial al mercado? Entonces hay que ser muy realista, tener muy bien puestos los pies sobre la tierra, porque también se tiende a idealizar y de pronto lo conecto un poco con lo que decía ahora Juan Mauricio. Entonces, tal persona se quedó sin trabajo, entonces le dicen, emprenda. Entonces, alguna de ellas decía, por ejemplo, en la red social, en LinkedIn, en LinkedIn, alguien escribía algo así, exponía su situación que se había quedado sin empleo, entonces empezaban a responderle, a sugerirle que emprendiera. Entonces de ahí se desprende una de esas mentiras, emprender es para todo el mundo, o que entonces te quedaste sin trabajo, entonces de una tenés que emprender. Y ahí ya vamos entonces viendo que emprender no es para todo el mundo. Imagínate que, recuerdo en este momento, estamos en el 2020, en el proceso pues del aislamiento social, y habíamos terminado hace unos meses unas mentorías a través de unas voluntarias, mujeres profesionales que nos apoyaron en ese momento realizando mentorías a emprendedoras. Y una de ellas, no recuerdo en este momento, creo que trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, o sea, una institución del gobierno estatal, súper estable, porque precisamente esta mentora llevaba 20 años vinculada a esa entidad. Y ella, pues cuando hicimos todo el proceso de que se vinculara como mentora, pues ya teníamos definidas las líneas con que nos iba a apoyar. Y cuando pasó el aislamiento social, que ya habíamos terminado las mentorías y bueno, todo hasta el programa, tuvimos una conversación y ella ya se sentía desesperada. O sea, decía, no, ahora sí me toca emprender, porque pues sentía muy cercana esa posibilidad de que se quedara sin empleo. Entonces ella misma ya se estaba poniendo en el rol de emprendedora, pero más bien viéndolo como una salida de escape. como un Y salvavidas, claramente, dime. un salvavidas, sí, Exacto, exacto. Pero pues imagínate 20 años hacia atrás y nunca pensó en esa alternativa. Entonces ya sabíamos que iba a empezar. Si decidía hacerlo, muy probablemente no le iba a ir tan bien, porque para emprender se necesitan unas características puntuales y eso no lo decimos nosotros solamente, sino que lo vemos en la vida real. Así como, por ejemplo, o sea, tiene que ver muchos factores. Incluso desde si, por ejemplo, planteamos una de estas podcasts, uno de los capítulos que compartiste, Andrés, que hablaba de numerología y te decían, por ejemplo, que eres número 5 y el número 5 dice son rebeldes, no les gusta que los manden, en fin, y tú en varias oportunidades has mencionado ese tipo de cosas, ¿no? Ya empezamos a verlo como desde otro punto de vista, desde otro sí, enfoque. Entonces se mezclan muchas cosas. Yo siempre creo que tiene que ver mucho, es más con el autoconocimiento, más de las de lo que esté pasando en el momento en el entorno, por ejemplo, en este caso, que posiblemente iba a haber un despido masivo en esta entidad volviendo
al caso de la persona que les estoy contando, lo vio así de esa forma. Y pues ya luego pasaron los meses, finalmente ya no se quedó sin trabajo y ya hasta ahí llegó la idea de emprender de esta persona. Hasta ahí llegó el espíritu emprendedor, o sea, Exacto, cuando pasó Quiero, la crisis. exacto. quiero sumar algo, Andrés. Como dice Diana, no todo el mundo tiene las características para emprender. Yo creo que sí que tiene unas características. Es como decirle, usted puede, pero venga, si usted no tiene esas características, te va a tocar un poquito más difícil. Pero creo que todo el mundo puede. Ahora, cuando tú no puedes y estás trabajando en una empresa, por ejemplo, existe un concepto que se llama intraemprendedor. Y son ese tipo de personas que en medio de sus procesos, de sus áreas, pueden generar ideas a través de un conocimiento específico, por ejemplo, el de innovación, Sí. utilizando herramientas para mejorar ese departamento o esa área. Y eso se ve mucho en algunas empresas. Alguna vez me llamaron algunas empresas para hacer ese tipo de trabajos con intraemprendedores. Entonces creo que esas personas que de pronto crean que no puedan emprender, internamente lo pueden hacer. Y mira que son cosas muy simples a veces, ese tema del intraemprendimiento. Yo recuerdo hace 20 piola de años en una empresa donde yo trabajaba en la parte financiera, uno de los procesos implicaba imprimir cosas y digitarlas a Excel, ¿no? Ya. Eh, y bueno, uno cacharreando y cacharreando, o sea, no inventándome nada, porque todo ya está inventado, pero era simplemente juntar herramientas. Entonces, el famoso descargas el archivo del software en archivo plano, demarcas unas columnas y lo migras a Excel. Te economizas una cantidad de papel brutal, te economizas una cantidad de tiempo brutal de digitación, porque estamos hablando de mucho tiempo, eso sobre todo pegaba muy duro en los procesos de cierres de mes y además Ok. de eso mejoraba el tema de seguridad, porque digitar implica, pues hay un riesgo de error, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy simples que de pronto Sí. están ahí y esos procesos de intraemprendimiento te, es más, te mejoran, listo, no te van a subir el sueldo, pero te mejoran la calidad de vida como empleado. Ya no vas a tener que quedarte hasta tan tarde haciendo cosas muy picapiedras, ¿ya? Sí, Pero sí. sí, me parece muy bacano. Le recuerdo a la audiencia, estamos trabajando o hablando sobre una pregunta que planteó Diana en su libro Mujeres emprendedoras entre el instinto y la estrategia, y esa pregunta que le planteó a las entrevistadas en ese entonces era la siguiente, abro comillas, ¿cuál crees que es la mentira más grande que se le dice a las emprendedoras con mayor frecuencia y quién la dice? Y en este caso no decimos las emprendedoras, sino los emprendedores en general. Me toca a mí, ¿no? Exacto. Así es, tu turno. Mi turno. Y yo voy con uno de los más mentirosos, para mí el Pinocho del emprendimiento, el Sí. Pinocho, el versero mayor, y además que cobra por hablar, por echar mentiras y vender humo cobra. Para mí ese versero mayor es la academia. La academia en términos de emprendimiento Ah, es sí. la mente, no sé si ha cambiado, pero No, voy a nada. hablar de mi rol como estudiante, que fui entre 90 y algo y 99, y estudiante de posgrado que fui entre, no sé, no me acuerdo, entre 2001 y 2003, no recuerdo bien, y mi rol como profesor que fue entre 2004 y 2010, dictando clases de emprendimiento y teniendo que impartir conocimientos a partir, perdón, de planes curriculares sumamente inútiles. Ya, yo trataba obviamente de meter mi toque secreto, eh, porque es que me sentía muy mal. Entonces, y digo en la academia, porque hasta hace un tiempo, no sé si ahora, me corregirán si todavía funciona eso, eh, emprender para la academia era, o sea, mejor dicho, te tenías como el aval para ser un emprendedor si eras capaz de hacer y sustentar un business plan o un plan de negocio.
En Esa, papel es muy lindo. ¿ah? En papel es muy lindo. Ese era el norte del tema del emprendimiento en la academia. Hacer un pinche business plan, ¿ya? A la luz de literatura elaborada, construida por personas que jamás en su vida habían emprendido. Un montón de Kiyosakis. Eh, eh, un montón de Kiyosakis, un poco de ataracadores, que finalmente están vendiendo un cuento, y en el caso de la academia un cuento muy caro, muy costoso, que no resuelve nada. Estoy hablando en temas de emprendimiento, no estoy hablando aquí de facultades de medicina, nada, no, estoy hablando de las escuelas de negocio que me parece que son nefastas. Las escuelas de negocio, de la academia, y por lo menos hablo Colombia, no sé qué sucede en los otros países, si sucede algo diferente, que valga la pena, en términos positivos, que valga la pena compartir, y alguien aquí conectado, por favor escríbanme en el chat, porque las cosas buenas hay que compartirlas. Entonces hablo de Colombia, hablo del espectro colombiano, que es un país que está en el subdesarrollo, en gran parte por culpa de la academia. Academia primaria, secundaria y universitaria, que parece que son un desastre total. Entonces, para mí esa es una de las mayores mentiras. Y el mayor mentiroso, la academia. Sí, Andrés, es más, voy a complementarte también. Y no ha cambiado, la verdad la academia no ha cambiado y me parece desastroso. Además, han sacado maestrías de emprendimiento e innovación, Imagínate. o sea, posgrados, y yo digo, uy, porque yo creo que finalmente, sobre todo en Latinoamérica, y vuelvo y lo digo, lo repito, la academia y la empresa están separadas. Es una pelea eterna, con el gobierno peor. Entonces no hay unión. Entonces, como alguien académico va a decir, yo te decía, un doctor un PhD de una universidad decía que su emprendimiento era escribir un libro. Sí, sí, Entonces, por eso digo, es difícil también clasificar el concepto. ¿Qué es emprendimiento? Entonces, tiene una profundidad. Ahora, yo te puedo decir que hay universidades que han hecho cosas interesantes. Lo que está sucediendo aquí con Nido, en Cali, que está en Zona América, que es un espacio de la gobernación por la Secretaría de Desarrollo, que eso, bueno, al final eso va a quedar como historia. Se juntaron, se trajeron, por ejemplo, a Daniel Bilbao, a Andrés Bilbao, que es caleño, que es el socio de Rappi, son dos caleños, el de Trubora, varios, y están haciendo, y el de Rockstar, que es una marca que hizo un bogotano, un abogado además de los Andes, que creó una vaina y está impulsando el emprendimiento, pero o sea, es validación, o sea, es ideación, validación y prototipado. Eso es una metodología que se llama Lean Startup. Y le están dando durísimo, están sacando muchas cosas buenas, pero por fuera de la academia y por fuera de la empresa. claro. Entonces, tú ves eso. Y un caso bien bacano fue hace unos 4 meses. Hay una universidad, imagínate, Ecuador. Me llamaron a la Universidad Salesiana de Cuenca, estuve ahí para poder guiar a algunos emprendedores en temas ya tenían un prototipo validado y me llamaron para poder aportarles en temas de innovación y por lo menos corregirlos. Por lo menos veo que esa universidad pagó en dólares un platal para poder generar algunos ganadores, generar algunos personas que sean unos recursos que al final es lo que se hace aquí, pero creo que está más organizado de lo que he visto en Colombia, de allá en Ecuador, en la Universidad Salesiana de Ecuador. En Cuenca fue donde me tocó. Bueno, yo estoy en la Guayaquil también. Pero la idea es cuál es. Tú dijiste algo que es clave. Nosotros tenemos una pobreza financiera, nosotros no sabemos manejar la plata. Y eso es un error tremendísimo. Sí, es un tema complejo. Y mira o miren que es algo pues que yo creo que si uno le mete aritmética de Baldor y un tema como con un foco un poquito financiero, son cosas que desde el colegio se podrían enseñar muy bien. Exacto. Y sabes que eso Sí, fue, Andrés, esa fue una de las observaciones que hacían de manera recurrente varias entrevistadas de Sudamérica. Tenían
su posición era que ojalá desde la educación básica se enseñara habilidades en emprendimiento, habilidades en negocios. Todavía no se estaba dando, estamos hablando de 2021, repito, y ellas decían que ojalá ya se diera, que lo importante era que desde los cursos más básicos se empezara ya a los estudiantes a introducirlos en este tema de negocios, de finanzas, de empresas. Sí, me parece que, y además que es algo que independientemente, a ver, porque es que una de los errores de las escuelas de negocios no deberían ser una facultad hoy por hoy como tal, sino que deberían ser un departamento que haga un tipo de formación transversal en las demás carreras. O sea, supongamos, alguien va a estudiar ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, ok, a través del planteamiento de proyectos y desarrollo de proyectos, empiece en vivo a formarlo sobre mercadeo, sobre finanzas, sobre el tema legal, en fin, sobre un montón de cosas hombre, yo estudio administración de empresas y si vuelvo a nacer, espero que Papalindo, Dios o Goku, cualquiera, no me dejen cometer la misma bestialidad de ir a la universidad a perder 5 años estudiando esa pendejada. No tiene razón de ser. Quiero hacer una pausa, un segundo, ustedes me permiten, es que estoy haciendo una campaña en los programas, la estoy arrancando hoy con ustedes y es hacerle propaganda gratuita, no estamos cobrando ni nada, a Por ahora. emprendimientos caleños, bayunos, que tengan productos que sirvan mucho en la Navidad, o sea, postres, mecato, regalos, supongamos que si alguien hace bolsos y ese bolso puede ser un regalo de Navidad, pues venga, mándeme la publicidad, aquí la mencionamos. Ustedes no tienen problema con eso, ¿no? No. Para nada, al Bueno, Para contrario. nada. ok, entonces yo les quiero hablar hoy de Dulce Amor, que es una empresa, un emprendimiento que hace manjar blanco. Oye, la presentación está pues súper coqueta, o sea, una belleza. Viene con la cucharita de madera, una presentación muy, muy vintage, muy, muy artesanal, muy bonita en frasco de vidrio. Y tienen las presentaciones de 250 gramos en 14.500 pesos, la de 500 gramos en 23.000. Es un manjar blanco de origen, pues, o sea, nada de el lactorreemplazador y no sé qué, y la trampita, no, esto es con leche de verdad, en fogón de leña, en paila de cobre, mejor dicho, un manjar blanco que sabe a finca, que hay que comérselo el 24 y hay que comérselo en las novenas. Entonces también tienen un convito, lo más de coqueto, también una cajita de madera, que es una cajita de dos dulces, las brevas en almíbar, el manjar blanco, 36.000 pesos, 250 gramos cada frasquito, con su cajita de madera, la cucharita de madera, y ya si son bueno, hay una que viene de tres cajitas, perdón, tres frasquitos, dos de manjar blanco y uno de brevas a 50.500. Entonces las personas interesadas se pueden contactar en el WhatsApp 312-719-5308, 312-719-5308. El emprendimiento, vuelvo y digo, se llama Dulce Amor, manjar blanco y brevas en almíbar. Una delicia. Bueno, sigamos. Ok, perfecto. Me dio Bueno, hambre. entonces yo también aprovecho, no sabía de este espacio, pero igual aquí tengo una mención. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque precisamente el sábado que estuvimos en la presentación del libro, nosotros contratamos a una de las emprendedoras que tenemos cercanas. El emprendimiento de ella se llama La Cupquería Cali ¿La qué? y ¿La fue qué? muy chévere. Cupquería Cali, de ¿De qué es? cupcakes. Ah, de cupcakes, qué bacano. De cupcakes, sí. Cupquería, sí. Uf, qué bueno. Entonces, imagínate que se pueden, los postres que ella hace, los ponques, todo, se puede personalizar. Nosotros, por ejemplo, nuestros cupcakes fueron basados en dos espacios del libro específicamente. Entonces, en estos días vamos a subir las fotos y allí pueden ver, entonces podrán ver cómo Paula Cuadros, que es la líder de este emprendimiento, le puso toda su creatividad y plasmó dos páginas que nosotros tenemos de nuestro libro en estos postres.
Ole, qué bueno. Em, y además son precisamente ahora para Navidad que vienen las novenas, en fin. Sí me escuché ese día que varias personas le estaban preguntando a ella para poder llevar estos postres por ejemplo, las novenas y además al menos esta opción es bastante asequible para todas y entonces súper recomendada porque ya los probamos. Ese día Muy tuvimos rica. postres de maracuyá y no recuerdo el otro sabor cuál fue. Yo me comí uno de maracuyá. Qué No bueno. recuerdo el otro cuál Me fue. envían las foticos y el logo y el contacto porque esta información también la quiero montar en la página web. Listo, De perfecto. hecho, ando agarrado de las mechas con un plugin llamado Elementor. Sí. Sí, bueno, aquí Ah, haciendo páginas web, yo aprendiendo, pero bueno, lo que dicen ustedes, cuando se emprende hay que aprender cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ir desarrollando eh, como la habilidad de aprender cosas que no necesariamente nos gustan, pero sí. toca. Y qué bacano, Andrés. Chévere esa iniciativa, muy bacana, Sí, muy bacana. vamos a hacerle porque tenemos que apoyar a la gente que la está guerreando, a la gente que la está Exacto. guerreando. Sí. ¿Tienen algún otro mentiroso por ahí para señalar? Bueno, digamos que en mi caso, como el anterior, vimos que en general es la sociedad y asimismo las entrevistadas respondían, bueno, en general decían, no, la gente, la sociedad, nuestro entorno, no mencionaban una entidad o una persona en específico. Y ahora que te estaba escuchando, Andrés, de que estás construyendo página web y que generalmente cuando emprendemos es muy probable que nos toque hacer muchas cosas, lo conecto con otra de las mentiras y es que cuando emprendemos vamos a tener libertad, vamos a tener mayor libertad, vamos a tener tiempo libre y resulta, o al menos cuando iniciamos, esto es totalmente falso. Hay uno más Sí, bien interesante y es el de las personas que cuando emprenden tienen el sentido de que y me ha sucedido mucho, que se me acerquen y me dicen, Mauricio, le voy a contar la idea, pero no se la cuente a nadie. Cierto, cierto, cierto. Yo se lo digo aquí, venga, mejor dicho, hay un documento legal donde los dos firmemos y que De nadie, confidencialidad. sí, yo lo firmo, pero a ver, y yo por dentro me estoy riendo ya, no por maldad, sino porque lo que nosotros pensamos, como estamos visualmente, tenemos mucha simbología, por eso tenemos patrones muy iguales de ujú, pensamiento. sí, Y resulta que entonces me dicen, mira, es que voy a hacer un postre, un ejemplo, un postre con estos productos y nadie los tiene. Y le dije, venga, miremos, yo tengo unos documentos, Andrés, que yo tengo pues como una metodología para levantar información y llevarlo en un proceso mínimo viable. Entonces hay un documento que se llama Vigilancia Tecnológica y se hacen unas preguntas específicas. Esas preguntas específicas sirven para saber si yo le pongo la tarea a él y se da cuenta que mucha gente ya lo ha hecho. claro, Lo que yo le digo inmediatamente ahí, le digo, ¿sabe qué? No se preocupe, ya sabes que ya gente lo hace. Ahora es mirar qué hacen los demás y mejorar el tuyo. sí. Eso es. Yo voy con otra mentira muy a partir de lo que dijo Diana de que emprendes y tenés libertad. Y otra gran mentira que viene, la he escuchado mucho en académicos y es que eh, usted tiene que ponerse un sueldo apenas arranque. Y qué pena, pero muchas veces eso no es Sí, viable. sí. Eso no es viable al principio. Si nos No. quedamos esperando el sueldo, porque es que ojalá sería lo deseable uno poder asignarse un buen sueldo con todos los juguetes, como se dice, pero hay emprendimientos que arrancan con números muy pequeños, que no dan para el sueldo, y no por eso son malos. Y de hecho, pues los proyectos que hemos emprendido acá, hemos arrancado así, sin sueldo, y después nos ponemos el sueldo. Después el sueldo llega. Y por último, fíjate, voy a complementar algo. Bob Dorf, que ya lo he mencionado, que con Steve Blank escribieron Lean Startup. Bob Dorf estuvo aquí y nos contaba que él empezó en una empresa en el Silicon Valley, pues, tipo que estudió en Harvard, estudió en Silicon Valley, y el sueño de él
era hacer un emprendimiento y decía, I hate the fucking boss. O sea, él odiaba, él nos decía que él odiaba al jefe, pero que él no podía salirse inmediatamente porque si no tampoco tendría recursos para empezar su emprendimiento. Claro, O sea, la mejor idea, eso es una mentira, que es salirse de una, eso es una mentira grandísima. Es ir progresivamente, tener un tiempo, darse tiempos uno en una agenda que te permita ir paso a paso, eh, pues ir sabiendo cómo invertir y ir creando esos aliados y solucionando el problema y qué segmento de mercado es y sí, todo este tipo de cosas. Creo que son básicas para entender que no solamente somos nosotros, sino que en Estados Unidos, que es hay más de no sé cuántos miles de millonarios, han empezado también cuando estaban trabajando, o sea, no fue una cosa así como a la suerte. de acuerdo, de acuerdo. ¿A quién más vamos a señalar? Porque yo tengo otro por aquí. ¿A quién? ¿De quién? Bueno, una entidad que me parece de lo peor que le ha pasado a la economía nuestra, y yo creo que este tipo de entidades también son muy de los países latinoamericanos. No sé en las economías serias y desarrolladas si las hay, yo pensaría que no, y son las cámaras de comercio. Eh, Sonido. ¿Ah? ¿Cómo? No, ya. Se te fue un ratico ya, pero ya. ¿Hasta dónde me oyeron? No, estás bien. O sea, no Ah, nos bueno. perdimos mucho, la verdad entendimos la línea. Bueno, para mí estas entidades, las cámaras de comercio, me parece que son nefastas, me parece que no agregan valor y que se unen a ese montón de mentiras eh, a través de sus invitaciones a participar en cursos que te van a resolver y que te van a convertir en un emprendedor exitoso. Y ojo, porque esos cursos están dictados por los mismos nefastos personajes de la academia. ¿Ya? Exacto. Entonces, las cámaras de comercio no agregan valor, son entidades 100% burocráticas, paquidérmicas e inútiles que al final del día se vuelven en un extra costo y una barrera de ingreso, ¿sí? Una barrera de ingreso para quien quiera ser empresario o quien quiera emprender. No resuelven nada, a veces hay leyes, es más, si resolvieran algo, porque es que tienen toda la información, ¿ya? Ah, Y vos claro. les pagás una anualidad. Y yo diría que un servicio idóneo para lo que cobran es que vos llegues a una cámara de comercio y listo. Salgas con los blindajes requeridos desde el punto de vista legal y hablemos de temas tributarios y laborales, ¿ya? Para que seas viable. O sea, porque es que uno de los principales problemas que enfrenta aquí el empresario emprendedor es la generación de empleo cuando los empleados están protegidos por un código laboral en esencia mamerto, en esencia permisivo, en Sí, esencia alcahueta y en esencia que beneficia al trabajador tramposo y ladrón y que ata de las manos, ¿sí? Al empresario. Creo que una cámara de comercio pues debería sí. decirte, bueno, Mompa, aquí está impreso su reglamento interno de trabajo, eh, su protocolo para contratar gente. Ya si el empresario no lo quiere hacer, listo, no lo haga. Pero aquí está su protocolo para contratar personal, ¿sí? Entienda lo que significa un periodo de prueba, entienda lo que es un contrato a término indefinido, un contrato a término fijo, si va a tener contratistas en su empresa, qué debe hacer. O sea, la Cámara de Comercio, como está cobrando un billete, Sí, exacto. pero en este momento te cobran un billete, es porque te doy un certificado de existencia y representación legal. Las Sí. pelotas, hombre, a robar Sí, a sí, sí, macro, a sí. robar a macro. No jodas. O sea, así no es. Entonces, ese es una entidad pues que me parece que
pues que no debería existir y tiene un edificio, por lo menos en Cali, lleno de gente y qué pena, pero no agregan valor. Ustedes no sirven para nada, señores de la Cámara de Comercio. Eh, Exacto. Y sí. fíjate, dijiste algo ya que me gusta porque finalmente el libro tiene una irreverencia y pues la gente lo lee y dice, ah, pusieron otro nombre como para no tener bromas eh, de orden judicial. Pero fíjate, hoy me di cuenta de una noticia y es que las fábricas de productividad que nacieron hace con Duque, creo que fue, Ajá. acaban de decirme hoy, pues alguien que participa pues como gestora de estos temas, que Impulsa va a absorber el tema de fábricas de productividad. Y aparte me decía que muy chistoso porque el actual director está envuelto en unas cosas de corrupción tremendas. Acaban de sacar además ya salió, en noviembre terminó el presidente de la Cámara de Comercio, lo cambiaron, ¿que por qué? Por un tema político. ¿Al de Entonces, Cali? sí, claro, ya salió, ahora Al hijo de Luis H. Eh, ¿hace el hijo de Luis H? sí, No sabía. claro, claro. No sabía, yo Sí, me acuerdo pues una vez, bueno, sí. sí, ¿Quién es Luis H. para Eh, quienes no sabemos de quién están hablando? el rector de la Universidad Autónoma y el rector y dueño. y dueño del Colegio Farallones, que es de donde yo me gradué. Y el hijo, que creo que es psicólogo, fue el que reemplazó al hijo de Piedradita, Sí, 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 a sí, Esteban Piedradita. Y sí, a sí Esteban supe Violeta. sí, sí, bueno, sí, Nos quedan 9 minutos y sí. cuando los estaba escuchando, recordé que cuando le hice esta pregunta, que puede ser muy fuerte, a una de las entrevistadas, y es colombiana, porque entrevistamos a mujeres de Argentina, de Cuba, de Chile, de Ecuador y 5 o 6 países más, y recuerdo que ella me decía, yo creo que esa pregunta es muy fuerte, yo creo que esa pregunta como que ni debiera hacerse. Entonces empieza a elaborar su respuesta y ella lo plantea como que es entre otras, entre líneas, estamos aprendiendo a emprender y no solamente nosotros, sino que somos todos. Entonces como que nos estamos ajustando a esta dinámica. Entonces estas mentiras pueden ser parte de ese proceso de aprender a emprender, me decía ella a grandes rasgos. Y no me quiero ir sin compartir esta otra mentira, que para emprender se necesita un alto capital de dinero. Y entonces imagínense que, pues ya aquí los tres hemos emprendido, cada uno tendrá su respuesta. Y con las entrevistadas sucedía que todas ellas decían, no, que al contrario, que en lo posible, entre menos dinero se tuviera, como emprendedoras podríamos tener mayores posibilidades de acertar, al menos con un producto mínimo viable. Porque a varias de ellas les pasó, imagínense, ya lo he contado en otros espacios, una de ellas eh, tenía su abuelo con una amplia trayectoria en el sector privado, banco, retail, y era su mentor. Y ella pues había ganado una convocatoria bastante reconocida, o sea, tenía todo el apoyo, ya tenía su plataforma. Y cuando ya entonces a raíz de una asesoría que recibió, de una recomendación, que ya tenía que hacer unas modificaciones, teniendo en cuenta la respuesta que estaba recibiendo del mercado, pues se dio cuenta que efectivamente esa plataforma que tenía no le servía. Entonces tenía que empezar desde cero. O sea, ese dinero que ella invirtió inicialmente se perdió completamente. Y así en ese orden de ideas vamos encontrando otro tipo de reflexiones que tienen que ver con que para emprender se necesita un alto capital inicial. Sí, de acuerdo. Yo creo que es más, la escasez de recursos te obliga a ser creativo, recursivo, ingenioso y a no despilfarrar. Miren que muchos de los emprendimientos que he conocido y que en algún momento asesoré o asesorado cometen el error de desangrar el emprendimiento antes de arrancar
por gastar en temas que son más de maquillaje, digámoslo así, eh, que no dimensionan la importancia de lo que es el capital de trabajo o la sangre de un negocio y, y empiezan a invertir en muebles de oficina, en avisos, en diseños de marcas, en cosas que al final del día, y no es mentira, si ustedes van a la 16 en Cali, es un sitio que está lleno de remates de empresas que se quebraron, o sea, de máquinas, de muebles, de escritorios, bueno, computadores no he visto, pero sí está lleno todo el tiempo de gente que se especializa en comprar remates activos que venden empresas cuando ya no dan más y ve uno cosas casi nuevas. Y yo diría que en parte es por eso, por ese mal manejo del capital y que entre mayor sea, pues a veces pensaría uno que más rápido se quiebra. Lo he visto en temas de agropecuarios mucho también, eh, eh, comprando, digamos, reproductores bovinos que, hombre, que no es necesario en el momento, en la etapa en la que está tu negocio, no es necesario que tengas un toro. Eh, entonces, bueno, cosas de ese tipo, digamos que hay mucha decisión errónea que se toma en función del ego. Sí, de la emoción, Sí. de la emoción. Bueno, y antes de irnos, para recordarle a la audiencia la programación que tenemos en Soy Mujer durante este mes. Mañana tenemos un club de lectura virtual que viene ya su tercer encuentro. El 11 de diciembre también tendremos un club de lectura en Río Negro, Antioquia. Este es presencial. El 13 de diciembre, una masterclass virtual con nuestra aliada Calificadas App. Vamos a hablar de marca personal. Y el 22 de diciembre tenemos también club de lectura presencial en Envigado, Antioquia. Y por último, que no se me escape, tenemos un tour literario el 20 de diciembre a las 2 de la tarde. Esto va a ser en Medellín con nuestro aliado MIPA Travels. Para que estén pendientes, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como soymujer.co. O sea que se van de vacaciones para Medallo. Bueno, son los aliados. Nosotros estamos Ah, desde ya, acá de ustedes de acá. Cali Ah, ok, ok, ok. apoyando, Perfecto. estamos trabajando en alianza y eso que se me queda por fuera, el tema de finanzas que también lo estamos trabajando fuerte con uno de nuestros aliados allá en Medellín, Reales Group, a quien le mando un saludo. Y bueno, gran parte de la programación que tenemos también la pensamos que sea de manera virtual para poder seguir apoyando a las mujeres emprendedoras y en general a los emprendedores de Hispanoamérica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tiempo se nos fue volando, 7 de la noche, Sí. 58 minutos. Volvemos el otro miércoles, ¿cierto? El otro Exacto, el miércoles. O- miércoles nos vemos. Abordando otra Súper. pregunta así para como candela, como la vez estuvo muy buena, candela. Me Sí, gusta Chévere. que buenísimo. me toree en la lengua, porque es que me da rabia cuando empiezo a hablar de eso. Bueno, Ese es el eh, espacio para desahogarse, ¿no, Sí, sí, y Andrés? sí, fíjate que está cogiendo una dinámica chévere, está como acoplándose chévere la, sí, sí, la sí. conversación. Vamos bien, vamos bien. Bueno, Diana, Juan Mauricio, un abrazo, muchas gracias por su tiempo y bueno, es el programa de ustedes, por favor despídanlo. Bueno, sin antes agradecerte, Andrés, y muy, muy, muy afortunados de estar aquí con ustedes. Quienes nos escuchen luego, saludos, que sigan conectados a la programación también, porque hay diversidad de temas. Y bueno, pues nosotros en el audio podcast Entre el Instinto y la Estrategia nos escuchamos el próximo miércoles 7 de la noche, hora Colombia. Bueno, a todos buenas noches. Me encanta el tema del emprendimiento, me encanta el tema de tecnología, los dos temas son fundamentales. Cuando hablo de esto, de emprendimiento, hay cosas muy interesantes. Así que gracias Andrés por el espacio, gracias a ustedes oyentes
Espero que les sirva. Hagan preguntas todas las que quieran. Andrés está dispuesto a montarlas para nosotros. De alguna manera, tener claro que podemos responderlas. Buenas noches. Bueno, Juan Mauricio, Diana, un abrazo y quedamos QAP. Chao, chao. Y ustedes, Chao. por Chao. favor, sigan conectados con Radiola porque ya nos vamos a enganchar con anécdotas de